Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de Mateo Buenas Noticias o Buenas Nuevas. Y vamos a estar viendo el capítulo 16. Así es que vaya acompañándome con su Biblia a Mateo capítulo 16. Uno de los capítulos, ¿cómo le podré decir? Más importantes en nuestra formación cristiana. Yo no sé si sea el más importante, pero sí uno de los más importantes en nuestra formación cristiana, en nuestro discipulado, ¿sí? Cuando uno recibe a Cristo o acepta a Cristo en su corazón, es muy importante ser discipulado, ¿sí? Ser discipulado con las enseñanzas básicas del cristianismo, ¿no? Que es la oración, que es el Espíritu Santo. Y esta es uno de los capítulos que creo que es muy importante en el discipulado de cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a estar tocando temas muy importantes como cómo guardarse de las falsas doctrinas. Estamos en un tiempo donde hay muchísima información, pero no toda es verdadera, ¿sí? Y no toda tiene la intención de ayudar o de enseñar, sino que alguna información tiene malos propósitos, ¿no? ¿Y cómo me puedo yo guardar de las falsas enseñanzas? Vamos a ver también la parte donde Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, ¿no? Como el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 15 dice, es cuando Jesús les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces se pone esta parte interesante, ¿no? Y más adelante también vamos a llamar o vamos a ver un versículo importante en la vida del cristiano que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos esos versículos importantes están en este capítulo, ¿no? Entonces son versículos que uno puede desarrollar una sola predicación de ese solo versículo, ¿sí? Que uno puede hablar por 1 hora, 40 minutos de este solo versículo. Entonces, pasarlos todos muy rápido, pues es difícil, ¿no? Por eso le hacemos la recomendación. Lea la Biblia en su casa, ¿sí? Les vamos a decir versículos que a lo mejor usted va a decir, este se ve bien interesante, pero no tocaron ese versículo. Vamos a ver versículos muy importantes históricamente que no vamos a siquiera a mencionar. Entonces es muy importante que usted en su casa lea el capítulo, si tiene dudas, investigue, escuche predicaciones, pero siempre con una fuente confiable, ¿sí? Lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bueno, recapitulando, ¿sí? Jesús, ya estamos en el capítulo 16, ¿no? En los capítulos anteriores hemos visto cómo Jesús ya selecciona a sus discípulos y cómo Él empieza a enseñarles, ¿no? A enseñarles el propósito de su venida. De hecho, en este capítulo es la primera vez que Él le dice a sus discípulos, es necesario que yo sea muerto o asesinado y resucite al tercer día. Es la primera vez que Él les anuncia a sus discípulos el plan de salvación. Él los había seleccionado como maestro, ¿no? O sea, yo les decía hace algunos capítulos atrás que todo aquel persona, y sobre todo varón, el propósito principal de su vida es seguir a un maestro en aquel tiempo, ¿no? Y el maestro los enseñaba y luego ellos podían llegar a ser maestros y enseñar a otros discípulos. Entonces, hasta el momento ellos veían a Jesús como un maestro, ¿no? Como su maestro, como su mentor, y Jesús le empieza a revelar ciertas cosas a sus discípulos, como, hey, me van a matar, es necesario que yo sea asesinado, pero resucitaré al tercer día, ¿sí? Y les empieza hoy por primera vez en este capítulo, Jesús dice la palabra iglesia. Sobre esta roca edificarás mi iglesia. Y empieza a hablar ya acerca de iglesias, de la segunda venida, empieza a hablar acerca de que es necesario que Él sea asesinado, pero resucitará al tercer día. Entonces poco a poco empieza a soltarles el plan de salvación a sus discípulos. Y por eso es tan importante para nuestra vida cristiana. Porque poco a poco nosotros tenemos que ir enseñándonos, ¿sí? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué es necesario congregarnos? Sí, todas estas palabras, todas estas preguntas se empiezan a contestar en estos capítulos. Así es que no se pierda la serie, ¿no? Y si se la ha perdido, vaya ya a la página de la iglesia y usted va a poder encontrar el capítulo que se perdió, ¿sí? Y vuelve a retomar el hilo. Bueno, los capítulos anteriores, en el capítulo anterior 15 y en los capítulos anteriores, hemos visto grandes señales que Jesús ha venido haciendo. Sí, grandes milagros y sobre todo los más vistosos o los más, ¿cómo se puede decir? Los que más llaman la atención es cuando da de comer a 5,000 personas con tan poquita comida, ¿no? O sea, es algo impresionante que la gente ve y dice, wow, ¿qué señal está dando, no? Y luego más adelante a 4,000 personas, hombres más mujeres y niños, con poquitos peces y poquitos panes, ¿no? Y luego sana a la suegra de Pedro, ¿se acuerda? A la sierva del centurión.
libera al endemoniado de Gadarena, sana a muchos ciegos, paralíticos, mudos, calma la tempestad, ¿sí? Camina sobre el mar. Todas esas señales ya Jesús ya las venía haciendo en estos capítulos. Inclusive en el capítulo 15, a finales dice que mucha gente iba y le llevaba a sus enfermos, ¿sí? De todo tipo de enfermos, y dice que salían sanos, ¿sí? Jesús iba y los sanaba y los sanaba, y luego fue de ahí la alimentación de los 4,000, ¿no? Pero fíjese, había una campaña de sanidad, ¿no? Y desde que Jesús empieza su ministerio, empieza a hacer una serie de señales y milagros que todo el mundo lo va identificando y dicen, quizás este es el verdadero Mesías, quizás este es el Hijo de Dios. Y en ese contexto dice que vienen los fariseos y le piden más señales. Le dicen, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, pues demuéstralo, ¿no? Haz unas señales en el cielo. Y obviamente Jesús se molesta con ellos. Dice, oye, estás viendo y no ves, ¿no? O sea, todo lo que has venido. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en el versículo 1, capítulo 16. ¿Está listo? Cerramos nuestros ojos y diremos, Señor, gracias por este día. Gracias porque nos tienes aquí, Señor, con un propósito. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Esperemos, Señor, y sabemos que esta palabra va a hacer efecto en nuestros corazones, Señor. Señor, bendice a las personas que estamos aquí, Señor, bendice a las personas que no pudieron venir, Señor. Manda la bendición hacia sus hogares, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor, que esta palabra halle una cavidad, Señor, que halle un hogar en nuestros corazones, Señor, y poder expresarla, Señor, poder vivirla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces le decía, no, Jesús venía haciendo una serie de milagros, la gente ya lo identificaba, donde él se paraba había muchísima gente esperando un milagro, y llegan los fariseos y otro grupo que ahorita lo vamos a leer, y le dicen, si quieres demostrarnos que tú eres el Hijo de Dios, pues haz alguna señal, ¿no? Haz algún milagrito, digo, para saber, ¿no? Entonces, digo, muchos de nosotros así hacemos, ¿no? Señor, pues si es cierto que eres Dios, pues $1 milloncito de pesos, ¿no? O sea, digo, para saber nomás que eres Dios, ¿no? Entonces, fíjese lo que Jesús le contesta, ¿no? Dice, versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos, vamos a hablar de ellos, para tentarle, y le pedían que les mostrara señales del cielo. Y luego después dice, el versículo 2 se los va a platicar, ¿no? Que él le dice, oye, ¿ustedes conocen el cielo? Ven las señales en el cielo y dicen, hoy está nublado, no, mañana va a llover. Hoy está despejado, va a ser un día bonito, ¿no? Ustedes esas señales sí las pueden identificar, y luego le dice, hipócritas. ¿Por qué las señales que yo vengo haciendo no las pueden identificar, ¿no? Y luego dice en el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señales. Pero las señales no se les darán dadas, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Y luego dice después de esto que pasaron al otro lado, y Jesús le dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Sí? Les dice, tengan cuidado. Y resulta que en ese tiempo, en ese viaje, los discípulos no llevaban pan. Se les había olvidado llevar el pan al viaje. Entonces los discípulos dijeron, lo dice para que no compremos pan de ellos, ¿verdad? O sea, ellos bien dietéticos, ¿no? Nos dice para que no nos contaminemos con... Y Jesús, sabiendo sus corazones, les dice, ¿por qué piensan eso? O sea, no le estoy diciendo de la levadura física, sino de las enseñanzas y de las doctrinas. Entonces, dice el versículo 2, entonces entendieron que no lo había dicho para que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos ya los conocemos porque lo hemos estado hablando durante mucho tiempo de los fariseos. Los fariseos eran personas que trataban de seguir la ley a su modo, que la acomodaban, que eran personas que seguían la ley por fuera, ¿no? Aparentaban seguir la ley, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Sí, esos eran los fariseos, ¿no? Entonces, en muchas escrituras vemos a los fariseos que Jesús les llama hipócritas, víboras y muchas cosas así, ¿no? Y luego aparecen los saduceos, que eso normalmente no se mencionan mucho en la Biblia. Los menciona Juan el Bautista en los primeros capítulos de esta serie, y nomás le llama generación de víboras, ¿no? Entonces no creo que eran unas personas muy buenas, ¿no? Pero le llama generación de víboras. Bueno, los saduceos y los fariseos eran enemigos de todo el tiempo, ¿sí? Eran personas que no creían lo mismo, ¿sí? Cada uno tenía sus creencias. Por ejemplo, aunque los fariseos creían en el Mesías, ¿sabían? Ellos, los saduceos, no creían que iba a venir el Mesías. ¿Sí? Los
Los fariseos creían en la vida eterna, creían que había los saduceos no creían en la vida eterna. Entonces eran enemigos, así, o sea, unos eran más filósofos, ¿no? Creían en la filosofía, y los otros creían en el Torá, en la ley de Moisés, ¿no? Entonces había pero se juntaron, ¿sí? Dice que vinieron los dos, tomaron un acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que desenmascarar a Jesús, se nos está yendo el negocio, ¿sí? Hay mucha gente que ya se está yendo para allá y se nos está acabando el negocio, entonces somos enemigos, pero hay que juntarnos, ¿no? Esta habla de la amenaza que consideraban a Jesús, ¿no? O sea, pero hay que hacer la paz, unámonos y luego ya lo destruimos y luego nos regresamos, ¿no? Entonces, eso es como paréntesis, ¿no? Regresando a la escritura dice, Jesús exhorta a sus discípulos a guardarse de las falsas doctrinas y de las falsas enseñanzas, ¿sí? En los primeros versículos acabamos de leer, los primeros 12 versículos le está diciendo a sus fariseos, a sus discípulos, guardarse de los fariseos, de los saduceos, de las falsas enseñanzas. La pregunta es, ¿cómo puedo guardarme yo de una falsa enseñanza? ¿Cómo puedo identificar que lo que estoy viendo, escuchando, o inclusive en la iglesia, es verdadero? Es una enseñanza correcta. Yo le decía, en nuestros días hay muchísima información. De lo que quieras hay información. Y todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo y uno dice, bueno, ¿será cierto o no, no? Tú nada más haces la prueba pública, me duele la rodilla. ¿Qué puede ser? Y le va a encontrar ahí varios doctores frustrados que nunca es que fíjate que el tendón y hace esto, ¿no? No, duerme de cabeza, no, ponte un hilito rojo cuando hay un eclipse. Y le empiezan a decir ciertas cosas y uno dice, bueno, ni siquiera me dolía, no, pero era una prueba, ¿no? Entonces, tú puedes leer artículos en el internet, sobre todo en Facebook, sin fundamentos, ¿sí? Que a lo mejor a alguien se le ocurrió, yo voy a escribir que Dios no existe y que si existiera, Y uno lee y de verdad cambia su pensamiento. Y a veces hasta venimos y lo predicamos en la iglesia. ¿Sabe que leí una vez de un autor, no? Que Dios, no, que esto y que nada que ver con la Biblia, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos artículos sin fundamento circulando, ¿no? A veces la gente cambia su creencia simplemente con ver un video de Facebook, ¿sí? Fuiste criado de una manera en la iglesia, te enseñaron que el Espíritu Santo, te enseñaron que el reino de Dios, el paraíso, la vida eterna, y ves un video donde te dice, ¿qué creen? El paraíso no existe. Y tú dices, pastor, el paraíso no existe, me acabo de enterar. ¿Dónde lo viste? Miré un video en Facebook. Es muy común eso. ¿Y ese video de qué fundamentos tenía? No sé, pero tenía muchos likes. Entonces yo creo que sí es verdadero, ¿verdad? Cuidado, mucha gente cambia, o sea, anda como barquito, ¿no? Se lo lleva a la marea porque hay un video aquí y luego ve otro video allá y cree todo lo que ve sin investigar, sin saber qué fundamentos tiene, quién lo escribió, por qué lo escribió, en qué contexto lo escribió, ¿sí? Entonces es muy, muy importante. La escritura se puede sacar de contexto muy fácil. Y entonces, si no tienes el fundamento, entonces, pues, por ejemplo, yo le puedo decir, el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo dice que el hijo mayor se molestó. Entonces todos los hijos mayores son bien enojones. Y ahí está. Por eso mi hermano mayor es enojón. Cuidado, no dice que todos los hijos mayores. Ese en sí se molestó. Él, no dice que todos son molestos, ¿no? ¿Cómo puedo guardarme de la confusión? ¿Cómo puedo guardarme de las falsas enseñanzas? ¿Cómo puedo guardarme de las falsas doctrinas? Muy fácil. Busca a Jesús, no las señales, ¿sí? Busca a Jesús y no las señales. Tristemente, vamos a una generación de cristianos, de gente, hijos de Dios, buscando señales, siempre. Sí, buscando milagros. En tu iglesia no hay milagros, en tu iglesia no pasa nada, o sea, está bien aburrido, nadie se sana, no hay paralíticos que se levantan, no pasa nada en tu iglesia, no hay milagros, no hay señales, vamos a otra iglesia, ¿no? Y luego van a otra iglesia y tampoco hay nada, y tampoco hay, entonces se la pasan buscando señales, pero nunca Jesús, ¿sí? Se la pasan buscando milagros, buscando cosas interesantes, emocionantes, ¿sí? Cosas atractivas a la vista, pero nunca a Jesús. Mira, hay campañas de milagros, ¿no? Noche de milagros, y ahí va toda la gente, vamos a ver qué. Porque ni siquiera uno con un corazón, no, vamos a ver qué. Así era cuando en los tiempos de Jesús, no, vamos a ver qué, a ver cuántos va a sanar, ¿no? Entonces, pero en esas campañas nunca se presenta la cruz de Cristo. Nunca se habla un evangelio, no se llama a la gente al arrepentimiento, simplemente es show, ¿no? Vista. Y uno dice, wow, me emocioné, aquí es, ¿no? Aquí es. Busca
siempre una relación con Dios y no las señales. ¿Por qué? Porque las señales no son garantía de que un hombre o una mujer es hijo de Dios. Esa la dejo, ¿no? Oye, ¿cómo no va a ser, cómo este hermano si me dijo mi vida entera, ¿no? Me dijo, oh, saliendo de aquí te va a atropellar un tren, pero no te preocupes, no te vas a morir, ¿no? Ay, qué buena onda. Mira, ¿no nos ha pasado que a veces que vino el profeta, déjame formo, a ver qué me dice, ¿no? No, me voy a formar a ver qué me dice. No le atinó esta vez. No, este sí le atinó, la neta sí le atinó. ¿Eh? Entonces, lo hacemos, ¿por qué? Por morbo, ¿no? A ver qué me dice, ¿no? Casi como que, a ver, te voy a dar, léeme la mano. No, yo no leo la mano. No. Ok, no. Órale, ¿no? Entonces, las señales no son garantía de que la persona que está haciendo las señales sea hijo de Dios. Se la dejo. ¿Y por qué dice, hermano, cómo dice? ¿Qué fundamentos tiene? Mateo 7, 22, 23, lo acabamos de ver. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos, dice, muchos milagros. Y Jesús le responde, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Fíjese, nunca te conocí. No es como que, no sé, cuando hice los milagros, sí eras mi hijo, pero después te apartaste y pues ya te fuiste al infierno, ni modo. Él dice, nunca te conocí. ¿Sí? O sea, mi nombre tiene poder, mi palabra tiene poder para hacerlo, pero a ti nunca te conocí. Entonces, mucho cuidado con buscar las señales y no buscar a Jesús. ¿Sí? Ahora ahí le va esta. Y esta está buenísima, ¿no? Por lo general, las personas que se la pasan buscando nuevas señales es porque no pueden ser fiel a lo que ya está escrito. ¿No le ha pasado que las personas que andan, hacen milagros allá y viven una vida desordenada delante de Dios? Por lo general así es. Y por lo general las personas que se la pasan, no, que yo profetizo y que yo hago, sí, en la casa llego y le doy también a mi esposa porque no me da la comida. Así pasa por lo general. Las personas más, ¿cómo le diré? Que buscan más señales, las personas que más se mueven en ese ambiente por lo general, y no quiero decir que todos, son personas que no pueden seguir lo que está escrito. Entonces buscan otras señales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Mire, en una ocasión decía un joven, oiga, pastor, eso que usted predicó, ¿qué fundamentos tiene en la Biblia? O sea, yo busco la escritura por todos lados y no encuentro. Y le dijo estas palabras, no, mijo, tú estás atrasado. La Biblia ya pasó de moda. Ahora lo que está de moda es la revelación de parte de Dios. Cuidado, cuidado, porque a cada quien le puede revelar Dios. ¿Y cómo sé yo que Dios te lo reveló de verdad? Dijo, la Biblia ya, esa la palabra escrita, ya pasó su época, dice este pastor. Ahorita lo que está de moda es la revelación de parte de Dios. Yo me paro aquí y él empieza a decir qué es lo que tengo que decirles. Cuidado, pero no tiene nada que ver con lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces dice, ¿sabes que necesito $1,000,000? No sé cómo le van a hacer, pero Dios sabe, ¿no? Entonces, me ha tocado ver presencialmente cuando llega esa persona y dice, ¿cuánto dinero traes en la bolsa? No, pues que $100, dámelos. ¿Por qué no? Si yo me la metí trabajando. ¿No crees que Dios te va a multiplicar? Pecador, ¿verdad? Y uno que hace, pues te lo doy, no te lo doy, ¿no? Pues pecador, pero sí comí en la semana, ¿no? Entonces, sí me entiende. Y dice, oye, pastor, ¿qué fundamentos tiene eso? Revelación de parte de Dios. Entonces tenemos mucho cuidado en buscar primeramente a Jesús y después las señales, ¿sí? Busquemos primeramente a Jesús y después las señales. No estamos viviendo en la hora de revelación. La Biblia nunca va a pasar de moda, ¿sí? Porque muchas cosas van a pasar, pero su palabra no pasará. Sí, si viene alguien a decirte que lo que está escrito ya no vale, no hagas caso, ¿no? La Biblia siempre va a ser, ¿sí? Siempre va a ser. Busca a Jesús, no las señales. Cuando tienes una relación con Dios, cuando conoces a Dios, cuando lees la Escritura, va a ser muy difícil que puedas caer en falsas doctrinas. Va a ser muy difícil. Mire, yo también escuché también a un predicador que se llama Joe Rosa, no sé si ustedes lo han escuchado. Él llegó y dijo, abran su Biblia. Y nadie abre su Biblia. Ya nadie quiere abrir la Biblia, ¿no? Ya dicen, ¿para qué si el lo vas a leer, no? Entonces él empezó a leer puras cosas disparates, ¿no? Que esto. Y los hermanos se quedaron así, ¿en serio dice eso en la Biblia? Hasta que alguien se paró y le dijo, hermano, usted no está leyendo la Biblia. Y dijo, ¿y tú cómo sabes? Pues porque, si nadie abrió su Biblia, ¿cómo saben que no estoy leyendo la Biblia? Entonces le dijo, abran la Biblia porque voy a leer y quiero que ustedes vean que lo que estoy leyendo está en la Biblia. Entonces, pero ahorita ya nos da flojera, no, al cabo la van a proyectar. No, al cabo la van a dar al hermano. Entonces es muy importante colaborar que lo que se está diciendo acá arriba, usted lo esté leyendo en su Biblia, ¿no?
pidamos a Dios discernimiento. Sí, discernimiento. Y en estos tiempos es muy difícil discernir qué está correcto, qué viene de parte de Dios y qué por qué no. Entonces siempre pidamos el discernimiento, lo que es de Dios tómelo, lo que no, deséchelo. Y luego dice en el versículo 13, y aquí se empieza a tomar parece que es un tema diferente, pero al final todo se engancha. Y dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. No puede ser, ¿no? Juan el Bautista si eran de la misma época y inclusive se vieron. Bueno, la gente andaba medio equivocada. Otros decían, eres Elías y otros Jeremías. Eso tenía un poquito más de sentido, porque usted recuerda que en la serie que vimos de Elías, también él hacía muchos milagros, ¿no? Entonces era así, sí se parecía más o menos, ¿no? Y algunos de los otros profetas. Y luego dice el 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió a Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que en el Nuevo Testamento se escucha la palabra iglesia. ¿Sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todos los que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie le dijeren que él era Jesús el Cristo. No vamos a ver toda esta parte, pero como resumen, ¿no? Edificarás mi iglesia, es la primera vez que aparece la palabra iglesia, y cuando dice, te daré las llaves del reino, ¿no? Este versículo trae mucha controversia, sobre todo en la iglesia católica, ¿no? Que el primer papa, que Dios lo reveló y todo eso. Bueno, usted lo puede ver cuando uno dice, me morí y vi a San Pedro. ¿Por qué? Porque ahí dice que San Pedro tiene la llave para dejarte entrar al cielo, ¿no? Desde ahí nace todo esto, ¿no? Ay, San Pedro, ahí te voy, San Pedro, ¿no? Cuando uno dice. Entonces, es por este versículo, ¿no? Para que usted sepa de dónde salen los memes también, ¿no? Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces uno se imagina, o la gente se imagina que San Pedro está en la puerta. ¿Qué onda? ¿Cómo te portaste? No, déjale abro. No, tú no, vete al infierno, estás mal, ¿no? Entonces de ahí viene toda esa historia. Ahí te voy, San Pedro. Ay, San Pedro. Vi a San Pedro, ¿no? Y San Pedro, de aquí viene, ¿no? Entonces, bueno, cambiando de tema, ¿no? Le dice, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le pregunta a sus discípulos, oye, ¿qué han escuchado acerca de mí? ¿Qué anda diciendo la gente? No porque Jesús les gusta el chisme, ¿no? No porque él decía, ¿quién seré yo? Pues déjale, pregunta a los demás, ¿quién soy yo? Jesús sabía quién era, ¿no? Y él sabía perfectamente quién era él. Tampoco él dependía de los demás. ¿Qué dicen los demás? No, pues dice que eres bien enojón. Ah, ya no voy a ser enojón, ¿no? No, y déjale digo algo. Jesús no deja de ser quien es por la opinión de otros. Así se lo voy a poner. Jesús no deja de ser quien es por la opinión de otros. Lo que los demás piensen de Jesús no cambia quién es Jesús. No cambia lo que los demás piensan. Mira, tú puedes preguntar a tus amigos, ¿quién es Jesús? Un cuento, un mito, ¿sí? Es un invento para controlar las masas, ¿no? Y luego mucha gente dice eso, ¿no? No, Jesús es un invento de la iglesia, ¿no? Para ganar dinero. Ah, ¿quién es Jesús? Ah, mi amigo Jesús, soy el pastor, aquí está Jesús, ¿no? Entonces también es Jesús, ¿no? De hecho, preguntaban en el ¿quién es Jesús? Y unos etiquetaban a los amigos, Jesús, ¿te hablan? ¿Quién eres? Pero era su amigo Jesús, ¿no? Entonces, ¿quién es Jesús? ¿No? Entonces, es muy importante que tú sepas que lo que los demás piensen de Jesús no cambia quién es Jesús. Si la gente no cree que Jesús es el Hijo de Dios, Él sigue siendo el Hijo de Dios, aunque la gente no lo crea. Pero lo que las personas piensan de Jesús sí puede cambiar su vida. ¿Sí? Esto es importante. Lo que tú pienses de Jesús no cambia quién es Jesús, pero sí cambia tu vida. Y no solamente tu vida, sino tu eternidad. ¿Sí? Esta pregunta él hacía, ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Como una introducción a la pregunta más importante que viene más adelante. Entonces no fue directo, sino que le preguntó, ¿quiénes dice la gente que soy yo? ¿No? Y luego hace la siguiente pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? A Jesús le interesaba mucho saber hasta ese momento todo lo que habían visto sus discípulos, todo lo que habían vivido, cómo lo tomaban a él. ¿Sí? ¿Quién soy yo para ustedes?
Sí, ¿cómo soy? Esta debe ser la pregunta más importante de tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta más importante, que Jesús venga y te diga, ¿quién soy yo para ti? O sea, ¿quién soy yo, Jesús? ¿Quién soy yo, Jesús, para ti? ¿Tu Salvador? ¿Tu proveedor? ¿Tu sirviente? ¿Ah? Porque a veces, Jesús hazme, Jesús dame, Jesús ve, Jesús tráeme, Jesús esto, ¿no? Puede ser un sirviente, ¿no? ¿Quién soy yo para ti? Entonces Jesús hace esta pregunta y le decía, si bien nuestra respuesta no juzga quién es Jesús, lo que nosotros pensamos no cambia quién es Jesús, sí cambia nuestra vida y nuestra eternidad. Nuestra vida y nuestra eternidad depende de lo que nosotros contestamos a esta respuesta. Así de crítico, pero Él no cambia. Si tú dices, para mí Jesús es un cuento, Él sigue siendo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero nuestra vida se ve afectada. Y si tú dices, Jesús es el Hijo del Dios viviente, Jesús es mi sanador, es mi proveedor, Jesús es mi salvador, entonces nuestra vida sí cambia. Entonces la respuesta a esta depende mucho de nuestra vida, ¿no? Tanto así que dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. O sea, tanto así depende esta respuesta, ¿sí? Nuestra salvación depende de lo que nosotros contestamos a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Le decía, esto es muy importante para el discipulado, ¿no? Pues la iglesia está bien suave, la música está bien suave, venimos, nos juntamos, comemos talento los que alcanzamos, convivimos, pero a veces no llegamos a conocer a Jesús, ¿sí? Entonces es muy importante que te hagas esta pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? Algunos dirán, es mi todo. Muy bueno. Algunos dirán, lo ando conociendo apenas. Está bien, ¿no? Pero la respuesta a esta pregunta depende de tu vida y tu eternidad. Llega Pedro y, como siempre, Pedro, adelantado, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo le decía a Pedro, cuando se unió a Jesús, se unió como su maestro, ¿no? Eres mi maestro. Pero había pasado tantas cosas que él ya lo veía no solamente como un maestro, sino como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Mire, y no es la primera vez que Pedro respondía a esto. ¿Se acuerda cuando la de los peces? Cuando andaba pescando, le dice, echa las redes, y luego sacó la gran cantidad de peces, le dice, aléjate de mí porque soy un pecador, ¿sí? Entonces ya lo había reconocido como Cristo, como Dios, ¿no? Entonces por eso dice, tú eres Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué se dice el Hijo de Dios viviente? Porque en el área donde estaban en ese momento había muchas iglesias, muchos templos a otros dioses muertos. Entonces Pedro aclara y dice, tú eres el Hijo de Dios verdadero, ¿no? No estos que están aquí muertos, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Por lo tanto tú eres Dios. Y fíjate que nosotros respondemos esta pregunta todos los días. Lo que creemos y hacemos día a día depende de quién es Jesús para nosotros. Si realmente creemos que Jesús es lo que decimos que es, nuestra vida se va a ver afectada en nuestro diario vivir. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. A veces podemos decirlo con palabras, ¿no? Jesús es el Hijo del Dios viviente, pero nuestra vida sigue igual. Y no hay ningún efecto en nuestra vida, no hay ningún cambio. Entonces nosotros ocupamos responder esta palabra, no con palabras, sino con lo que creemos y con lo que hacemos día a día. Mire, ahí le va un poquito más claro. Jesús dice, bien Pedro, ¿sí? Has contestado correctamente, ¿sí? Entonces dice, él respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te diría, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué crees en Dios? O sea, es una pregunta buena, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo llego y te pregunto, Daniel, ¿por qué crees en Dios? ¿Se lo ha preguntado? Daniel, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees que Jesús vino? Hermano Roberto, ¿por qué crees en Dios? Bueno, es una pregunta bastante buena, ¿no? Y yo te voy a hacer, ¿lo que tú lees en las redes sociales afecta lo que tú crees en Dios? O sea, eso es algo importante, lo que tú lees en las redes sociales. A veces lees, no, pastor, abusa de... Híjole, o sea, sí, afecta lo que tú crees en Dios, ¿no?
lo que tú lees, lo que los demás digan de Dios, ¿afecta tu creencia en Dios? ¿Su opinión cambia de Dios al leer un artículo en Facebook o al ver un video en Facebook? Esto es importante. ¿Qué son las preguntas que estoy haciendo? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Afecta lo que los demás digan que es Dios? O sea, dicen, nada, estás loco, Dios no existe. Y uno dice, ¿de verdad? ¿Existirá? ¿No existirá? O sea, ¿te hace dudar lo que los demás digan? ¿O tu opinión cambia acerca de Dios con lo que ves en Facebook o en el internet? Si es así, es porque a lo mejor no te lo ha revelado el Padre, ¿sí? Dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no lo sacaste tú por inteligente, sino porque te lo reveló el Padre. Mire, la revelación de Dios, de acerca de quién es Dios, es forma personal a cada uno de nosotros. Es una experiencia personal y única. Sí, es una experiencia personal. Cuando uno recibe a Cristo, es una experiencia personal y única. Entonces viene una revelación de parte del cielo y dice, este es Dios, y uno lo siente en su corazón. Entonces cuando uno dice, ¿cómo sabes que Dios existe? No lo sé, pero lo siento. ¿Y cómo lo puedo sentir? No lo puedes experimentar, no te lo puedo decir hasta que lo experimentes, ¿sí? O sea, en una entrevista que estaba viendo de Fermín Cuarto, ¿usted se acuerda quién es Fermín Cuarto? Ya está ruco, ¿no? Cantaba en un grupo que se llamaba Control Machete, ¿no? Y luego él se hace pastor, ¿sí? O sea, tenía un lenguaje medio folclórico sus canciones, ¿no? Para no decir otra palabra. Y luego él, después de estar en su mero punto de la fama, se aleja del grupo, se hace pastor y se hace cristiano. Y fue muy, muy criticado. En una entrevista que él le hacían en el radio, le decía, el locutor ya en confianza le decía, Fermín, ¿por qué dejar la fama? ¿Por qué dejar el dinero por algo que tal vez no existe? ¿Por qué dejar todo lo que tú tienes por algo que a lo mejor es un cuento? Y él decía, no es un cuento, decía, tenía un año apenas de convertido, ahorita ya tiene más de 20 años, ¿no? Por eso decía que ya están muy ruquitos. Entonces, él decía, tengo un año de convertido y me hacían esa pregunta, ¿por qué dejar toda tu fama por algo que tal vez no existe? Y él decía, es que sí existe. Y el locutor le decía, compruébame que existe. Y él decía, yo no te lo puedo revelar, solamente Dios te lo puede revelar. Esa es la palabra, yo no te lo puedo revelar, solamente Dios te lo puede revelar. A mí ya me lo reveló, por eso sé que existe. Entonces yo no puedo decir, sí existe, mira, se siente bien bonito, si Dios no te lo ha revelado a ti. Porque la revelación de que Dios existe, de que Jesús existe, es en forma personal y cada uno, mi revelación no te la puedo compartir. O sea, mi experiencia, yo ya recibí a Dios, pero también lo recibí por ti, Samuel, así es que ya no te preocupes, ya eres salvo, ¿no? O sea, Dios no tiene nietos, dice la gente, no, tiene hijos. Sí, tú puedes ser hijo de un cristiano, pero tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios, tu propia revelación de parte de quién es Dios. Entonces él decía, Fermín decía, yo no te puedo explicar quién es Dios porque necesitas que Dios te lo revele personalmente. No sé cuál va a ser tu experiencia, no sé cómo va a ser tu forma cuando Dios te revele y dice, yo existo y lo siento, ¿no? Entonces cada uno necesita tener una revelación personal, un encuentro personal con Dios. Único, ¿sí? Personal, único, una experiencia única y personal con Dios. Si tú no has tenido esa experiencia, te invito de verdad a tenerla, ¿sí? Porque cuando no tengas esa experiencia, lo que la gente diga de quién es Dios, te va a afectar. Cuando ves un video que no va conforme a la Biblia, te va a mover, ¿sí? Va a cambiar porque no has tenido una experiencia, una revelación del Padre que te diga quién es Jesús, ¿sí? O sea, uno que ya tiene años en el Evangelio dice, estos hermanos están predicando puras mentiras, ¿no? Pero cuando uno no tiene un encuentro personal con Dios, dice, ¿y si sí es cierto? ¿Y si Dios no existe? ¿Y si estoy perdiendo mi tiempo aquí? ¿Sí? ¿Por qué no me voy a mejorar a los bailes? ¿Qué tal que si esto no existe? ¿No? Entonces, es necesario tener esta experiencia única y personal con Dios que se llama una revelación de parte de Dios. Si tú no la has tenido de verdad, es el momento, ¿sí? ¿Cómo la vamos a tener? Solamente es una oración, ¿no? Solamente es una oración y pedir a Dios que Él sea tu Salvador y que te revele esa enseñanza. Vamos a darle, porque ya voy atrasado. 21 al 23. Jesús anuncia su muerte. Por primera vez anuncia su muerte a sus discípulos y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera haz que eso te acontezca.
Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Digo, por primera vez Jesús empieza a compartir el plan. Y dice, es necesario que yo regrese a Jerusalén y que sea entregado a los escribas, a los sacerdotes, para que yo sea muerto. Y luego después resucitar al tercer día. ¿Qué plan le estaba revelando esto? Bueno, un plan que más adelante nosotros lo vemos en Hebreos. Hebreos 9:28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar el pecado de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargarle el pecado de algunos, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Para que lo esperaban. Ese era el plan de salvación. Pedro emocionado porque conquistó bien la primera y lo felicitaron, pues ahí va la segunda, ¿no? Entonces, emocionado, Pedro le dice, ¿quién dices que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. Bien, Pedro. Y Pedro, ya ven, ¿qué estoy diciendo, no? Entonces Jesús le dice, es necesario que yo sea asesinado. Dice, ya empoderado por la buena respuesta, Señor, ¿tienes un minuto? Te voy a aconsejar algo. O sea, ya era el maestro, Pedro, ¿no? Había contestado una bien y ya era el maestro. Te quiero aconsejar algo, ¿no? Pedro se sintió con el derecho de aconsejarle, pues porque él según ya sabía quién era Dios, ¿no? Entonces dice que se lo lleva aparte y le dice, no dejas que eso te acontezca. Mire, hay otras formas de ser rey, ¿no? Entonces, ahora, anhelamos a Pedro. Pedro era israelita. Los israelitas estaban esperando el Mesías, un libertador, ¿sí? De los romanos. Ellos no sabían cómo iba a venir el libertador. Ellos pensaban que iba a ser un hombre, un rey fuerte, que iba a armar un ejército grandote que los iba a liberar a espada, ¿no? Entonces, es lo que esperaban. Pero llega su libertador y dice, ¿es necesario que yo sea asesinado? Es decir, no, espérate, es que así no era el cuento. El cuento es que tú te hagas rey y formes un ejército y mates a todos, ¿sí? Se me hace que ahí está fallando algo. Le dice a Jesús, ¿no? Entonces Jesús obviamente le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Esta reacción de Jesús es muy fuerte, bastante fuerte. O sea, a los fariseos les llamó raza de víboras, ¿no? A los escribas los llamó sepulcros blanqueados, que duele, ¿no? Duele, uno no sabe qué significa, pero duele. O sea, ¿qué será? ¿Quién sabe? Pero me dijo bien feo, ¿no? Entonces, pero a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? O sea, que me eres piedra de tropiezo. Pero explica por qué. En el siguiente versículo, tú ves las cosas que ve Dios. Digo, tú no ves las cosas que ve Dios, sino como las ve el hombre. ¿Sí? Estás haciendo muy carnal, ¿no? Estás haciendo muy hombre, ¿no? No es el plan de Dios. ¿Sí? Tú las ves como a tu conveniencia. Pedro estaba reaccionando de forma humana, ¿no? De forma política. Oye, es que la historia dice que va a venir el príncipe y va a salvar a la princesa. Pues o sea, el príncipe no se puede morir. O sea, entonces Jesús dice, ey, apártate, ¿no? Los planes de Dios son diferentes a los planes que el hombre tiene. Es lo que le está diciendo, ¿no? Estoy seguro de que Pedro lo hizo con las mejores intenciones. Ya no dejes que te lastimen. ¿Sabes? No dejes. Y lo más adelante dice, no, pues yo también le voy a entrar, ¿no? a los golpes. Qué cosa que después lo niega, pero él no lo sabía. Entonces Jesús le da una nueva forma de servir a Dios. Y aquí es cuando empieza lo que es el ministerio de Jesús y el ministerio de amor, ¿sí? No pagues a nadie el mal con mal, sino con bien. Y empieza a decir ciertas cosas Jesús que dice, si alguien te pide la capa, dásela. Y uno dice, esto está muy difícil. Si alguien te da una cachetada, pon la otra mejilla. Y mucha gente se empezó a apartar porque esto no es el Mesías que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que sea, saca la espada y dale, ¿no? Si alguien te pega, mijo, pégale tú también. Y si no, yo te voy a pegar. El evangelio de las mamás en la iglesia, ¿no? Y si veo que te pegan y no les pegas, yo te voy a pegar a ti. Ah, caray, no, pues entonces uno tiene que pegarle, ¿no? Pues. Y uno sí estaba acostumbrado a eso, ¿no? Estaba acostumbrado a eso. Amigo, si te burlan de ti, tú dile que la suya, ¿no? Y con eso. ¿Y qué se significa? Tú dile, no te preocupes, ¿no? O tú dile esto. Y Jesús, y la gente esperaba eso y Jesús le dice, no, si alguien te trata mal, tú trátalo bien. Entonces la gente dice, no, ¿qué pasó? Esto es más difícil que lo primero. Y la gente se empieza a ir. La gente dice, nosotros no podemos, y le dice a sus discípulos, váyanse ustedes también, ¿no? Más adelante dice, ¿a quién iremos? ¿Por qué? No porque era un evangelio de mucho trabajo, sino que pagar el mal con bien es muy difícil. Y lo vemos en esto que dice el versículo 24, y ya vamos cerrando. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Nada que ver con lo de las guerras, no ojo por ojo, diente por... No, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si le genera todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Qué difícil es decirle a tu hijo, si alguien te pega, perdónalo. Es que él no sabe lo que está haciendo. O sea, él no está educado como tú. No, pégale. Y si te pegó una vez, pégale 3 veces. O sea, ni siquiera es el ojo por ojo, dientes por dientes. No. Si te dio una patada, tú jale las greñas. Digo, debería ser, te dio una patada, tú regresale una patada. Digo, si es que somos muy de la ley, ¿no? La ley eso dice, ojo por ojo, dientes por dientes. No dice, si te jalan el pelo, tú dale una patada. No, si te jalan el pelo, tú también jale el pelo. Pero no, dicen, si te pega una vez, tú dale una, pega tú primero, porque el que pega primero pega 2 veces. Y unos versículos bíblicos bien importantes que le damos a nuestros hijos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Este versículo encontramos una de las grandes, o la más grande demanda que trae el Evangelio para nosotros mismos. Negarse a sí mismo es una de las grandes demandas que Dios hace a sus discípulos, y la más difícil. Porque es algo que muy pocos estamos dispuestos a hacer. Negarse a sí mismo implica negar los deseos de nuestra carne. Usted sabe que por naturaleza nosotros siempre somos impulsados a hacer lo malo, impulsados a complacer los deseos de nuestra carne. Sin embargo, Dios dice, niégate a ti mismo. Y ahí ves un evangelio muy diferente a lo que sus discípulos estaban acostumbrados. Y mucha gente se apartó por eso. O sea, ¿cómo me voy a negar a mí mismo? Yo tengo ganas de matarlo. No, tranquilo. No, entonces no, ya me voy. Yo pensaba que iba a haber sangre, que iba a haber espadas y todo eso. ¿Quieres matarlos con amor? ¿Abrazos, no balazos? Ah, es otra cosa. Casi decían, casi los discípulos, ¿no? Vivimos en un tiempo donde la gente reclama sus derechos sin importar pasar por los derechos de los demás. Se la dejo. Yo puedo estar en desacuerdo con todos ustedes, pero si tú estás en desacuerdo conmigo, entonces eres un feminista, entonces eres un machista, entonces eres un homofóbico, entonces eres un fanático religioso. Así es ahorita. Yo no estoy de acuerdo, la iglesia es un sacada de dinero, no, la iglesia es pura, oye, no me gusta tu movimiento, ay, homofóbico, porque no estás de acuerdo conmigo. Sí, o sea, yo puedo pasar por los derechos encima de todos, puedo pisotearlos, pero tú pisas los míos, cuidado. Hasta la cárcel vas a dar, ¿no? Eres un fanático religioso, eres un homofóbico, eres un feminista, eres un machista. Mira, acabo de leer ayer los muchachos de la prepa exigiendo que quieren llevar falda. O sea, se manifestaron, yo quiero llevar faldita, ¿no? ¿Dónde está el reglamento escolar? O sea, nosotros si no traías tenis negros no te dejaban entrar, si no traías zapatos negros. O sea, si los traías sucios, si no traías camisa de cuello, cuidado, te regresaban a tu casa y no iba, femicida, ¿no? Pues se iba y se cambiaba la camisa y regresaba. Ahora, ¿por qué no usan esa falda? ¿Sí? Porque quieren usar falda. O sea, nomás quieren ya hasta dónde llega sus derechos, no quieren ver hasta dónde llegan sus derechos. Nadie quiere negarse a sí mismo, nadie quiere aceptar. Hay un reglamento que dice esto, tenemos que aceptarlo. No, pues que lo cambien. Que lo cambien, ¿sí? Qué difícil es negarse a sí mismo. Ahora se imagina que el tiempo los discípulos dicen, hey, tienes que negarte a sí mismo, ¿sí? Tienes que pagar bien con mal, que chiste, ¿no? Y luego otra le agrega y dice, toma su cruz y sígame. En estos días, yo te puedo decir, a ver, hermano, ¿qué significa esa cruz que está ahí? ¿Sí? Es importante, ¿no? Decirle, a ver, hermano, pastor, ¿qué significa esa cruz que está ahí? Y uno dice, significa expiación, ¿sí? Significa que en esa cruz tenía que estar yo, pero Cristo murió por mí en esa cruz. Significa perdón, significa gracia, significa amor. Pero acuérdense, cuando dijo esas palabras, Jesús todavía no había morido en la cruz. Entonces la cruz no significaba nada de eso, la cruz significaba muerte. En aquel tiempo tú veías una cruz y significaba muerte, no significaba perdón, ni amor, ni gracia, ni expiación, porque Jesús no había venido a morir todavía en la cruz. Tengamos mucho en cuenta eso. Jesús le dice a sus discípulos, toma tu cruz, sea amoroso, sea buenos. No, esté dispuesto a morir por el evangelio, es lo que le estaba diciendo. Entonces, en nuestro tiempo la cruz significa otra cosa, ¿no? Uno trae una cruz colgada aquí diciendo, es que significa que Dios murió por mí en la cruz, que es su amor, su gracia. Pero en aquel tiempo todavía no pasaba eso. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, toma tu cruz, ellos inmediatamente se van
toma tu muerte, ¿sí? Está dispuesto, toma tu cruz significa que estoy dispuesto a morir con el fin de seguir a Cristo. Escuché una historia cuando yo recién estaba convertido acerca de la persecución a los cristianos, ¿sí? Y este hombre predicaba mucho la palabra de Dios y lo metían en la cárcel, lo golpeaban y salía y seguía predicando, ¿no? A tal grado que empezó a convencer a varias gente, empezó a evangelizar a varias gente. Entonces dijo el presidente de ese país, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo porque este ya está evangelizando de más. Entonces hubo un castigo ejemplar. Hicieron un hoyo en la tierra y metieron a él, a su esposa y a sus 2 hijos, de 10 años y de 8 años, y los empezaron a enterrar vivos. Sí, y los niños estaban, dice, de una forma llorando desesperadamente, su esposa, y le decía al hombre, tú puedes detener esto, simplemente di que todo lo que dijiste de Cristo es verdad, es niégalo. Y este hombre no decía nada, ¿no? Entonces la esposa le decía, hey, dice, tú ya te vas a morir, tú te vas a morir ahí enterrado, pero si dices que todo lo que dijiste es mentira, dejamos ir a tu esposa y a tus hijos. Fíjese esta historia. Entonces este hombre empieza a predicar y dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y los enterraron vivos y murieron. Y lo relata una persona que está escribiendo. Y él dice, los hijos desesperadas llorando, se murieron llorando, él llorando. Y dice, ¿y cómo sabes tú esta historia? Pues dice, porque yo soy el que lo estaba enterrando. Cuando yo terminé de enterrarlo, dice, eso que él hizo cambió mi vida. Ahora yo soy perseguido. Ahora yo predico a Cristo. Sí, eso significaba tomar la cruz. Ay, mi esposa que no quiere venir a la iglesia, esa cruz que me tocó. No, tú la escogiste. Eso no es la cruz, ¿sí? Mi hijo que llora en el servicio lo tengo que sacar, la cruz que me tocó. No, eso se llama malcriado, no se llama cruz. ¿Sí? Entonces la cruz es estar dispuesto a morir, ¿sí? Y ahora no solamente de forma física, sino de forma espiritual, de forma de morir hacia nosotros mismos, renunciar a lo que nosotros creemos, renunciar a nuestras comodidades, inclusive a nuestros sueños, ¿sí? O sea, eso significa tomar la cruz, morir, no solamente de forma física, sino también a nuestros sueños, a nuestras comodidades, a nuestras creencias. ¿Sí? Morir a mí va más allá, morir, tomar la cruz va más allá de mi esposa, mis hijos, de, ay, vencí mi cruz. O sea, estaba acostado en el sillón viendo una serie y me levanté y fui a la iglesia. Tomé mi cruz. No, todos estamos hablando de eso. Eso se llama flojera. Y luego termina diciendo, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa mía, la hallará. Suena un poquito ilógico, ¿no? El que quiera encontrar su vida la perderá y el que la encuentre. Bueno, habla simplemente de la vida eterna. ¿Sí? Si tú no quieres perder tu vida de comodidades que tienes, de pensamiento, entonces morirás eternamente. Si estás dispuesto a perder, a renunciar al pecado, entonces vivirás eternamente. Y cerramos con esto. Capítulo 16 contiene muy importantes declaraciones, como te dije al principio. Pareciera que lo que Jesús está diciendo aquí es muy duro y a veces es imposible de seguir. Pareciera que servir a Dios se convierte en una carga y no en un privilegio. Sí, porque uno lee sin saber el contexto y uno empieza a decir, qué duro, ¿verdad? Qué duro, o sea, tengo que dejarme golpear, tengo que dejar de hacer esto, tengo que regalar mis cosas. Es muy duro seguir a Cristo, ¿no? Pero eso es muy importante, saber el contexto de lo que se está hablando. Por eso es muy importante venir y escuchar esta serie, ¿sí? Porque tú vienes y le dices a alguien, si quieres perder tu vida, la ganarás. No, pues, ¿me suicido? ¿Qué hago? ¿Qué no? O sea, es importante saber el contexto. Mira, lo que sí te puedo decir es que vale la pena servir a Cristo. Vale la pena. Hay muchas personas que no lo van a hacer y que te van a decir, no vale la pena, o sea, ¿por qué sacrificar algo? La vida es muy corta, hay que vivirla, ¿no? Hay que disfrutarla, hay que hacer, pero hay una vida después de la muerte. Sí, hay una eternidad. Para los que ya somos hijos de Dios, sabemos que vale la pena servir a Cristo. Porque no solamente es esperar la eternidad, sino que en la tierra Dios nos empieza a bendecir de formas extraordinarias. Y lo decía Eric el miércoles pasado, todo lo que Dios le ha bendecido, ¿no? Y de verdad es cuando uno dice, vale la pena servir a Cristo. Termino, cierro. Salmo 1, se lo quiero leer el Salmo 1. Qué alegría, nueva versión internacional, para los que siguen, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Versículo 3, serán como árboles plantados a la orilla del río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas no caen ni se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen.
No sucede lo mismo con los malos, que son como la paja inútil que se esparce con el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar en los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. ¿Qué le quiero decir? Vale la pena servir a Cristo. De verdad, vale la pena. Entonces, haga su decisión. Si usted no ha tenido esa experiencia, esa revelación de parte de Dios, hoy es cuando. ¿Sí? Hoy es cuando. Si usted se ha sentido que lo que los demás digan cambia su percepción de parte de quién es Dios, tome la decisión y diga al Señor, Señor, revélame quién es tu Hijo. Entonces, pase lo que pase, venga quien venga, usted va a tener bien seguro quién es Dios. Y sobre todo bien seguro que va a pasar una eternidad con Cristo. ¿Sí? Dejo el lugar a nuestro hermano.